Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Bienaventurada Virgen María del Pilar. Cuenta la tradición que cuando el apóstol Santiago se encontraba evangelizando en España, la Virgen María se le apareció en la ciudad de Zaragoza. Sobre una columna, un pilar, la Virgen alentó al apóstol a seguir adelante con su tarea evangelizadora. Los evangelizadores españoles que llegaron a América pusieron su tarea bajo la protección de Nuestra Señora del Pilar. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia, y concédenos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, la ley escrita sometió a todo el pecado, para que la promesa se cumpla en aquellos que creen, gracias a la fe en Jesucristo. Antes que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que debía ser revelada. Así, la ley fue nuestro guardián hasta que llegara Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y ahora que ha llegado la fe, no estamos más bajo la custodia de un guardián, porque todos ustedes, por la fe, son hijos de Dios en Cristo Jesús, porque habiendo sido bautizados en Cristo, han quedado revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos en virtud de la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor se acuerda de su alianza. Canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro, recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. El Señor se acuerda de su alianza. Descendientes de Abraham, su servidor, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. El Señor se acuerda de su alianza. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y gritó: «Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta lectura fenomenal, maravillosa. Estamos escuchando a San Lucas, capítulo 11, 28, 38, 27, 28. Jesús estaba hablando y una mujer que levanta la voz. Kokuña caraíco a lleva. Oñandú ojesá oikuamaba hinapea. Apea. Y entonces se pone a gritar con entusiasmo: «Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Feliz, feliz. Y sin embargo Jesús después va a responder de otra manera. Pero lo primero es mirar un poco del aspecto antropológico. Yandeco pesa se yo que yandeco ya es pei por mí o lo que sea. Tena alguno o ya poponaba ¿y qué es lo primero que hacemos? Y lo primero que hacemos es mirar del aspecto nuestro, del aspecto positivo, porque
la madre que lleva al hijo en su seno 9 meses y también los pechos, dice, que te amamantaron. Es una forma, pero espectacular, ¿verdad?, de decir qué alegría que produce en las personas cuando vemos que hacemos bien las cosas. Eso me produce mucha alegría cuando veo un exalumno que triunfa. Esto me produce mucha alegría cuando veo un amigo que hace bien las cosas. Esto me produce mucha alegría y a todos nos produce mucha alegría cuando los que están al frente de una comunidad, de una nación, hacen bien las cosas y no buscan sus intereses. Porque opeaca tu este hora hata lleva la imondajanua y pocarejanua y yapujanua y así. Sin embargo, el susultar de alegría. ¿Pero por qué? Y porque el vientre, dice, de esa madre. Cuánta felicidad para una madre. Como es justamente algo que lleva añatendeu bebés ahí en las salas, ¿verdad?, de los enfermos, en IPS Central, y entonces me encuentro visitando 6 camas, 6 enfermas, bebé, a la unción de los enfermos. Y cuando llego a la última me mira así con un rostro así sereno, sonriente, y me dice: Padre, le agradezco, porque yo también soy madre de un sacerdote. Eso también a mí me emocionó, ¿verdad?, evidentemente, ¿verdad? Pero le veía a esa mamá tan feliz. La veía, a pesar de su enfermedad, porque es así, ¿no? Y que era muy teo, me parece que me dijo que estaba una semana, así, lleva. Pero a pesar de ese dolor, el encontrarse con un Dios que te quiere, que te ama, que te regala su gracia, que le lleva la gracia, le hace pensar enseguida. Feliz es para decirle a esa madre, ¿verdad? Es lo mismo. Feliz, usted querida mamá, que tiene un hijo sacerdote. Le hace susultar y le hace vivir. Bueno, pero a ver, entonces Jesús os responde de algo más todavía. Sí, ella, y por ahí te inigo, vea. Añandeña yandúa lleva hacia esa peje sacuara esa lleva la ahora no recuerdo, me dijo cuántos hijos tenía, ¿verdad? Pero que es muy importante. La imembúa ahí te tan buena, por otros lugares está trabajando, etcétera, de una congregación, y bueno, todo eso fue interesante conocer un poco, pero lo que les quería decir, lo mismo que aquí, feliz ese vientre que te vio nacer, esos pechos que te amamantaron, recambúa, cuya lleva pendecú, o me qué feliz que es ella. Bueno, pero sin embargo Jesús aquí responde, pero atención, dice, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Queridos amigos, esto es esencial y esto es para nosotros primordial. Lo que Jesús hoy nos enseña, feliz más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. En realidad el Shema Israel ya significa luego obrar, practicar, hacer. Feliz el que escucha la palabra de Dios, ya quiere decir todo, porque es una obediencia. El Shema Israel quiere decir que hoy que ave, o pita vende una lleva, ande pearirere ñepunore yapo pendere hendubaique, ape ñande yara e ibaicuende, nembo ebaique. Feliz más bien el que escucha la palabra de Dios. Ojalá que seamos atentos, escuchadores, ya es oyentes de la palabra del Señor, para que lo podamos poner en práctica. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que se sienta protegida y acompañada por el poder divino y cumpla con fidelidad la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos,
para que den testimonio de la verdad y de la misericordia de Dios revelado por Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestras familias, para que se reúnan en torno a la palabra de Dios y encuentren respuestas de esperanza en ella, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, roguemos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una sola con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 Hosana.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele ata, angay pa
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te describo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.